Buenas tardes, Hablamos. queridos hermanos. Buenas tardes todos. Bienvenidos a esta sesión de Excelsa Reina, Excelsa Madre de los lunes. Qué bueno, ¿verdad? Cada semana vamos profundizando más en la vida de nuestra Santísima Madre, la vida que ella nos quiere dar, que la hagamos nuestra, ¿verdad? Para que algún día ella nos pueda presentar como vida divina ante su Hijo. Pues hoy tenemos una sesión especial, ya que hemos estado revisando el libro del padre Roschini, La Santísima Virgen María en los escritos de María Valtorta, y nos detuvimos la semana pasada en una parte de los mártires. Entonces, pues hoy precisamente vamos a tener una sesión especial. Ya le enviamos el documento de la lectura, que es del cuaderno 44 de María Valtorta, 28 de febrero de 1944, para aquellos que pudieron leerla. Eh, esa, eso es para uso personal, no es pues para que lo divulguen ni nada, porque contiene unas historias que son muy crudas, que sinceramente sacuden el alma por esos mártires de esos primeros siglos, ¿verdad? Que fueron pues martirizados de una forma horrenda, y que ellos pues con ese amor heroico, ¿verdad? Fueron caminando hacia donde fuera, hacia los leones, eh, hacia las torturas, y con un semblante iluminado con la luz de Dios, con una fuerza que no era una fuerza humana. Entonces, pues es bueno que nosotros conozcamos esas historias, porque en la divina voluntad, pues el martirio no se parece en nada a ese martirio. Es peor que ese martirio, porque es un clavo por cada acto en el que renunciamos a nuestra voluntad humana. Entonces, ese martirio es un martirio interior, es un martirio interno, fuerte, pero hermosísimo, porque nos estamos poniendo los estados y los misterios de Jesús en nosotros, para hacerlo vida y para que Él pueda seguir haciendo esa obra salvadora en nuestro tiempo y en todos los tiempos. La semana pasada también nos habíamos quedado en una lectura muy hermosa que ni siquiera comenzamos a leerla, pero ya dentro de 2 o 3 semanas vamos a volver a retomar eso. Pero sí quisiera, por lo menos una partecita nada más, decirles que es precioso, porque Jesús tuvo una conversación con su mamá y con otros que estaban allí, y Jesús le dice, la mamá María le dice a él que el Padre los va a socorrer a ambos en esa pasión cruenta que van a tener. Y Jesús le dice a su mamá: sí, mamá, el amor nos socorrerá, y ese mismo amor el que socorrió y socorrerá a todas esas almas que van derechito al martirio. Hoy pues vamos a ver esas almas que fueron martirizadas hace cientos de años atrás, pero día a día van a haber almas que van al martirio. Entonces, en esa misma lectura, hay una joven que ya fue rescatada de la esclavitud, que se llama Aurea, y ella le dice a nuestra Santísima Madre algo bien hermoso, mis hermanos. Ella le dice: también todo esto es por mí. O sea, ellos sabían que Jesús iba hacia el martirio, pero ella le dice: también todo esto es por mí. Cuánto cuesto y cuánto os amo por lo que os cuesto. Oh Madre de mi Dios,
bendíceme para que yo no os cueste sin fruto. Y eso es lo que nosotros debemos de decir todos los días. Oh Madre, bendíceme para que yo no te cueste sin fruto. El fruto que viene dado cuando el alma vive en la divina voluntad. Entonces Lupita va a tener a cargo el resumen de esta lectura del cuaderno 44 y luego unas hermanas van a comentar algunas lecturas que conectaron con mientras estaban leyendo esta lectura de María Valtorta, porque acuérdense que siempre lo que debemos de hacer es eso, es espiritualizar las lecturas y llevarlas hacia la divina voluntad, porque en eso es que nosotros estamos caminando y en eso es que estamos profundizando. Así que bienvenidos sean todos y le doy la palabra a Lupita. Buenas y divina noche para todos, ¿verdad? Eh, Como dice Mirta, es una sesión especial, pero que al final terminará siendo una sesión especial de nosotros para Jesús, ¿verdad? Cuando vayamos reuniendo todas las partes que el Señor ha ido, pues, ha ido poniendo y armando este rompecabezas entre nosotras con las lecturas. Eh, Voy a hacer un breve resumen. El título que le puso el Señor a esta parte es el Evangelio de la Fe. Y veremos en las lecturas que vamos a compartir por qué es que Él dice que es el Evangelio de la Fe. Nos habla de los atletas de la fe, que precisamente es el nombre que le pone a los mártires, ¿verdad? Y vamos a hacer un paso desde este momento de estos martirios hasta la santificación y comprender qué es lo que nosotros tenemos que ser en la divina voluntad. Y vamos a pasar, ya lo hicieron ustedes que han leído la lectura de los ejemplos de Tecástulo hasta Santa Perpetua y Santa Felicita, ¿verdad? Y esta lectura está tomada del cuaderno del 44 de María Valtorta del 28 de febrero de 1944. Aquí, pues algunos aspectos que sobresalen, ¿verdad? Algunos nos los ha mencionado Mirta. Cástulo, por ejemplo, es un niño de la iglesia inicial y lo sabemos porque San Pablo estuvo compartiendo una misa en el momento de su muerte. Santa Perpetua y Santa Felicita eran de la iglesia del siglo III y no por estar distantes en el tiempo dejaron de tener su fe disminuida. Cástulo, a pesar de sus sufrimientos, piensa más en su mamá. Cástulo no se queja, sobrelleva la tortura fijo en Jesús. Y tanto Perpetua como Felicita eran madres de bebés de semanas, aunque la hija de Felicita falleció en esos primeros días. Y por eso a ellas se les considera las patronas de las madres. Mostraron con sus ejemplos qué significa el amor hasta el desapego. Desapego de sus mismos hijos recién nacidos de sus entrañas. Entienden el valor del martirio para que los suyos, en cuanto almas, pudieran salvarse. Eran en todo, allí describe, ¿verdad? La lectura que de todo estrato social, de diferentes culturas y de diferentes lenguas, pero a todos los movía el mismo espíritu.
un espíritu iluminado por la caridad. Se aman porque son de Cristo, aunque fueran de distinta raza y clase, y probablemente a puros gestos tal vez se compartían porque hablaban diferentes lenguas, pero en medio del dolor y de la espera a lo que viene, porque todos sabían por qué estaban ahí, se ayudan mutuamente. Un detalle que nos recalca Jesús en sus palabras es que cuidan su pudor como sea, aún en la tortura. Tratan de vestirse, viven tal hermandad que ceden su ropa, aunque fueran señores elegantes, con mayor razón, porque sus ropajes finos, gruesos y de buenas telas servían para colchón de los demás, o de tiras para vendas, porque resulta que a los que quedaban vivos, en forma ejemplarizante, los regresaban a estar con los demás para que se dieran cuenta a qué iban realmente. Conocen salmos y los cantan entre ellos. Ceden hasta la leche materna, como el caso de Plautina a Cástulo. Y los primeros mártires podían tener misa con Eucaristía, porque del exterior hacían de todo para llegar hasta los presos. Y además, ya ahí vemos que habían carceleros cristianos que les ayudaban. ¿Qué dice Jesús? A las contemplaciones que tendrás y de las que te hablaré, le dice a María Martorta, llámalas los evangelios de la fe, porque ellas, y aquí da dos detalles Jesús, ilustrarán tanto a ti como a los demás, y esos demás son los del siglo XXI, los que viven en el 2025 como nosotros, para comprender la fuerza de la fe que tenían ellos en santidad humana y de sus frutos. ¿Y de qué frutos estamos hablando aquí? De ese amor de caridad, de esa valentía, de esa templanza. Y además, dice el Señor, os confirmarán en la fe en Dios. Esto es tremendísimo, porque para ellos era aquella fe y para nosotros ya sabemos de qué fe estamos hablando, ¿verdad? De la fe que es Jesús mismo. Y dice que nos confirmará. Nos dice que tenéis miedo a las persecuciones. Y dice que es porque ya no tenemos el templo de antes. Mas yo soy siempre yo, nos dice. Hijos impíos nos llama también. No penséis que no pueda daros un corazón intrépido en la hora de la verdad. Sin mi ayuda, nadie habría podido permanecer impertérrito en tremendos momentos. Eso muestra que Él está acompañándolos. Los de antes supieron morir incitando a morir como si fuera una fiesta. Y ellos sabían bien de que sí había fiesta y era la fiesta eterna. Sabían que de allí partían a la celestial morada directamente. ¿Qué significó estas muertes? Nos lo dicen los mismos mártires. Jesús también nos lo dice. Es una brecha en el dique del paganismo. Rompieron el dique, quiere decir que por los mártires los paganos se fueron convirtiendo. Dice Jesús que la muralla pagana la fue minando poco a poco la sangre de los mártires como si fuera agua. Y comenzó en las milicias del César. Y vaya que sí, ¿verdad? Porque San Pablo no podía haber penetrado a las cárceles si de adentro no había quien le abriera. Y esos eran los mismos carceleros, convertidos de ver la valentía, el amor, la fuerza de estos mismos mártires. El suelo de Roma, dice Jesús, está impregnado de esta sangre,
está consolidada con la sangre y el polvo de mártires que no son centenares como conocemos, son miles y miles, unos sepultados, otros quemados en hogueras, otros devorados por fieras y reptiles, que formaron siempre polvo y ceniza, excremento y abono de la tierra romana. Así comprendemos por qué Roma es la sede de nuestra iglesia. El aniquilamiento total de estos mártires fue lo que fecundó, más que cualquier abono, el terreno salvaje del mundo pagano. Y de ahí entró la conversión de toda Europa. Y nos advierte, el suelo del mundo cristiano se está volviendo pagano y bota veneno en lugar de pan. Entiéndase qué quiere decir, qué tipo de mártires espero en este tiempo, porque si en el anterior cambiaron el mundo pagano, hoy hay que cambiar más tremendo el mundo cristiano paganizado. Os habéis alejado demasiado de Dios, nos dice. Por eso ya no vive en vosotros la antigua fortaleza. Las virtudes están muriendo. Si no hay caridad, no podemos amar a Dios hasta el heroísmo. Eso dicho por el mismo Jesús. El ser temperantes como ejemplo de estos mártires hace que amemos más la carne que el alma y temblemos de miedo por nuestra propia carne. Jesús sabe hacer el milagro. En todas las persecuciones, los mártires logran ser tales gracias a su ayuda. Lo hace por los que aún le aman y eleva el amor a la perfección de esos mártires para hacerlos atletas de la fe. El verdadero cristianismo lleva siempre a la virginidad del espíritu y esto es muy importante que lo recordemos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, lavado por el bautismo. Y vaya si estas mujeres no lo tenían muy en mente, ¿verdad? Sobre una mujer que no se respeta a sí misma, dice Jesús, solo puede descender una prole viciosa y una sociedad corrupta. Qué bien que ahora lo sabemos. No se ha mudado la obligación de respeto y observancia que debéis tener hacia el Señor, Dios vuestro, y a las cosas del Señor. Y aquí lo tanto que hemos mencionado, cada quien en su momento la Eucaristía, ¿verdad? Los mártires de Jesús fueron capaces de invertir la teoría del mundo y siguieron únicamente a Dios. El mundo no sabía que cada golpe que les daba para disgregar su alma era un penetrar de Jesús en cada mártir y a cada mártir un penetrar en Jesús. Ellos salvaron el mundo y dice Jesús, y si ellos no lo hubieran hecho, ¿qué nivel de bestias fueran ustedes? O sea, nosotros en este siglo no somos más bestias porque esa sangre llegó hasta nosotros. ¿Y qué no hubiéramos sido o convertido sin ellos? Entonces, hemos leído estas lecturas en forma muy con Jesús y cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros el Señor nos fue poniendo diversas lecturas y ahora vamos a compartir em, por orden por orden ascendente de lecturas. Ahora lo que requerimos es elevar nuestro espíritu
después de haber en forma individual llorado sobre nuestra propia alma, para que con estas lecturas que vamos a compartir podamos, como dice Mirta, espiritualizar lo que debemos ser y podernos elevar como Jesús espera de nosotros por sobre ya ni siquiera esas miserias, porque él no habla ni siquiera de eso, ¿verdad? Sino que para podernos elevar sobre esta humanidad caída que tanto nos requiere. Hola, buenas noches para todos. Bueno, voy a comentar lo que a mí me dejó el Buenos días a Jesús. En realidad creo que todas ustedes o todos los que están en este Zoom lo han leído más de una vez, cosa que no fue mi caso, porque lo leí, sí, mejor una vez y después tomé el acto preventivo otro. Y muchas veces escuchando a Tomasini, que decía, cada uno tiene que hacerlo con sus palabras, que esto, que aquello, bueno, empecé así y seguí así, pero no había caído en la belleza y en el amor que hay en este Buenos Días. Eh, la palabra almas y amor son impactantes. Luisa empieza esto a fundirse con Jesús y quiere todo lo de él. Quiere sus respiros, quiere que su corazón lata con el de él. Eh, ella quiere sus pasos, quiere todo, no quiere algo de Jesús, quiere todo. Y vivir así, pero también para que junto con ella lleva todas las almas para que se salven, para que se den amor, para tener todas esas bendiciones que ella misma está recibiendo. Y bueno, continúa así en ese fundirse, tanto que ella misma dice, yo ya no quiero ser yo, sino quiero que seas tú en mí. Es- Le termina diciendo, ¿estás contento? Y Jesús, que esto es lo que más me impacta, le dice, estas dos oraciones que has hecho, las tenía yo en el interior de mi corazón y te las he hecho escribir. Entonces, ¿cómo será el amor tan grande que Jesús nos tiene, el amor tan grande por las almas, que no solo quiere que salvarlas, no solo quiere que seamos como ellos, sino que nos da la receta ya hecha para que nosotros vivamos unidos a Él, fundidos en Él. Y no solamente eso, sino que nos promete que aumenta el amor, que aumenta la fe, que nos llena de gracia, que nos va a circundar con su amor, que nos va a proteger, que no nos va a abandonar. O sea, es siempre el amor. Como en Dios el amor no es un sentimiento, sino un donarse, un darse, está dándose todo entero, todo, todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra voluntad a disposición, o sea, unir nuestra voluntad a la de Él para que la voluntad divina actúe sobre nosotros. Y ese amor, como le dice Luisa, almas y amor son las palabras que más le agradan a Jesús, porque le llama el amante prisionero, que el emblema que tiene el amante prisionero es almas y amor. Por lo tanto, cada vez que vayamos ahora a un sagrario, creo que lo que primero nos va a salir, al menos en mi caso, es decir, almas y amor y no poder dejar de vivir esto tan hermoso. Quizás, vuelvo a repetir, para muchos ya es conocida y han tenido sus reflexiones. Para mí ha sido muy impactante, muy enriquecedor, una cosa que, bueno,
A veces las cosas que sorprenden no se pueden explicar tanto con palabras, pero almas y amor son dos palabras que golpearon mi corazón y que realmente esta oración de los buenos días me ha dejado muy llena y es lo que puedo yo transmitirles al resto, deseando que todos podamos vivir este gran amor que Jesús da a las almas gratuitamente. Tan grande su amor que no deja de seguir saeteando, digamos, con flechas de amor a todo aquel que se acerca a un sagrario o simplemente piensa en esa prisión de amor. Nancy, Cuando realmente contemplamos la vida de los mártires, no vemos a personas, o sea, que dieron su vida en un acto extremo. No es eso. Son almas que fueron transformadas por la fuerza de la verdad. Ellos no murieron porque ellos amaron antes que nada a Dios. Amaron el sufrimiento. Amaron algo mucho más grande. Lo conocieron a Él, conocieron la verdad. Una verdad que no se negocia, que no se adapta a conveniencias humanas. Es una verdad que realmente libera de todo miedo, de todo apego. Y lo más importante es la renuncia del propio yo. El martirio no fue para ellos una tragedia, como cuando decías, cuando estaban entre los leones y todo eso. Ellos tenían una visión diferente, una visión divina. Ellos veían amor en eso. Entonces ellos veían gozo, la culminación de una vida vivida con sentido, con propósito y con una fidelidad que solo conoció a Dios y nada la llevó a dudar. Una primera cualidad que resplandece de los mártires es su amor absoluto a la verdad. Los mártires no vivieron con, con fe tibia, reconocieron la verdad como un tesoro por el cual vale la pena renunciar a todo. La verdad no solo es una virtud fue una virtud o es una virtud para quienes son mártires actualmente, era su propia vida, era la presencia misma del Señor que los sostenía, una luz que les daba identidad y fuerza. Su amor por Dios, por la verdad, era tan grande que ninguna amenaza, por más cruenta que fuera, podía eclipsarlo. Después, la segunda cualidad es el sacrificio de amor. Nadie entrega la vida sin un motivo poderoso, ¿no? El mártir no es que vaya buscando la muerte, sino encuentra en ella la consecuencia, o sea, es su finalidad, el vivir defendiendo su fe, su amor, su entrega al Señor sin importar las consecuencias. Es la libertad de quien sabe que la vida terrena no es el valor supremo, sino que es el tenerlo a Él. Y en esta entrega total de los mártires podemos ver una invitación personal para cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar lo que tenemos o por lo que creemos que es lo más importante? La tercera cualidad que brilla en ellos es la pureza de intención. Sus actos no fueron motivados por beneficios personales. Ellos vivieron con un corazón y alma con el objetivo de ser transparentes, rectos, bellos, y por eso su testimonio tiene mucho poder.
La verdad, cuando no está mezclada con ego ni ambición, se vuelve fuego que purifica, palabra que transforma, luz que despierta. El mártir no convence con discursos, convence con su autenticidad. Y también vemos la fortaleza de la prueba. Por supuesto que no es sencillo permanecer firmes cuando vemos que todo alrededor, o sea, todo te invita a callar, la sociedad, que tu vida pueda estar en peligro o a retroceder en esto. La fortaleza del mártir no nace por el orgullo humano, sino de la certeza de que Dios sostiene lo que Él mismo inspira. Frente al dolor, la incomprensión o la persecución, su fe nunca se apaga, al contrario, se vuelve una llama más viva, más ardiente. Es una firmeza que, que nos cuestiona y a la vez nos alienta. Podemos ser débiles, pero si la verdad nos habita, la misma verdad será nuestra fuerza. Los mártires nos enseñan la coherencia total entre lo que se cree y lo que se vive. En ellos no hubo contradicción entre palabras y obras. La confianza plena en que la verdad da fruto es una cualidad maravillosa que ellos nos dan. Quizás sus ojos no vieron la victoria final. Quizás el mundo creyó que todo terminó con que ellos murieron. Muchos dijeron, qué bueno, ya están muertos, ya no nos van a ocasionar problemas. Pero en realidad fue ahí donde comenzó la fecundidad más grande. Su sangre se convirtió en semilla, su entrega en cosecha, su aparente derrota en triunfo eterno. La verdad siempre vence aún cuando su victoria parezca tardar. Y como comentó Lupita, ¿no? Que la sangre que se derramó en Roma y todo eso sirvió para que se fuera purificando. Tristemente, ahora regresamos, no solamente regresamos a eso, sino que estamos actuando de manera bestial y toda esa sangre derramada, pues esperemos que algún día existamos muchos mártires para poder volver a purificar con esa sangre lo que Jesús quiere va como correspondencia de amor. Fiat. Muchas gracias, Nancy. Para comenzar la lectura del Evangelio de la Fe y sus frutos, me impactó muchísimo en mi corazón. Era como vivir y ver paso a paso lo que Cástulo, Plautina, Perpetua, Felicita y todo lo que estaban, ¿verdad?, en esa cárcel, en esa celda y hasta cuando fueron ellas martirizadas, bueno, vivirlo y como verlo al momento que se realizaba la lectura. Lágrimas de torrente, ¿verdad?, salían, porque era como estar ahí, tanto en el punto de llegar en mi corazón el decir, wow, caminar por Roma se debe de caminar descalzo, por tanta sangre que fue derramada por Jesús, que uniéndolo a nosotros, a su preciosísima sangre, pues la podemos llevar, ¿verdad? La podemos llevar para que se extienda este reino tan bello a todas las almas. Y cuando entonces me solicitaron, pues, qué lectura podía, ¿verdad?, venía a mi mente en el momento que estaba leyéndolo, pues justamente estaba en ese día meditando
y rumiando la lectura 23:12. Y esta lectura 23:12 habla sobre la diferencia que hay entre quien vive en el querer divino y obra en él, y entre quien hace el bien en la noche de la voluntad humana. Y yo dije, wow, estoy leyendo una lectura que me impresiona en lo que tiene que ver en los actos heroicos de estos primeros santos y mártires de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo entrelazo esa lectura con lo que Jesús le explica a Luisa sobre la gran diferencia que existe entre esos actos humanos que son buenos versus los actos en el querer divino? Y entonces ella, sumergida en el vuelo continuo, en el querer divino, se trae, ¿verdad? La luz misma le hacía comprender esa gran diferencia. Pero hay una pregunta que ella se hace y dice, ¿será posible tanta diferencia? Se hace esa pregunta Luisa. Y Jesús le dice, hija mía, la voluntad humana formó la noche a la familia humana en sus almas. Y se hacen obras buenas, que estamos viendo que estas son obras heroicas, aún importantes, como el bien por sí mismo es luz, hacen salir de ellos mismos tantas pequeñas luces que pueden ser esos actos humanos, comparándolos con un fósforo, una luz de una pequeña vela, de una lamparita eléctrica, según el bien que hay dentro de la acción humana y multiplicidad de ella. Nos llama luces pequeñas y luces un poco más grandes, dependiendo de cuán heroicos son esos actos. Pero le enfatiza aquí que dice, pero no tienen virtud de hacer cambiar la noche en día. Así que podrán ser también como ciudades o habitaciones que poseen el bien de tantas luces, aunque también están sujetas a apagarse. Y yo, wow. Pero entonces le dice, solo el vivir en mi querer y el obrar en él es siempre día. Y el alma conforme obra, sea pequeña, o sea, por eso es que nos dicen que hasta un pestañear en la divina, fundidos en la divina voluntad, es inmenso. Sea grande su acción, obra bajo el reflejo del sol eterno e inmenso de mi fiat, el cual reflejando en la acción de la criatura, viene formando en virtud de él el sol en la acción humana, en el cual quedan en posesión de estos soles. Y como estos soles han sido formados en virtud de los reflejos del sol de mi querer, que posee la fuente de la luz, la acción humana convertida en sol es alimentada por la fuente de la luz y no están sujetos a apagarse ni a disminuir su luz. Y le dice, ¿ves entonces qué gran diferencia hay entre quien obra y vive mi voluntad y quien obra el bien fuera de ella? Es la diferencia entre quien puede formar el sol y tantos soles y entre quien forma una luz y basta un sol para eclipsar todas las luces. Y yo dije, wow, oh mi Jesús, qué importante entonces en estos tiempos que estos conocimientos los has hecho llegar a esta mísera alma. Tengo que tener presente en el estar fundida en él, anhelar este don en mi alma con todo mi corazón, para que así esto de ser la nada, para poderme llenar del todo que es él, y así como esos primeros mártires heroicos dieron todo por él y por amor y las almas, cuánto más nosotros no dando nuestra voluntad libre para que él la tenga. Yo te la doy, no la quiero porque con ella le he hecho tanto daño a mi alma, no la quiero. Yo quiero hacerlo contigo, yo quiero vivir por ti, para ti, en ti,
ven a obrar en mí, para que ese pestañear, que aunque sea chiquitito, sea heroico y llame a las almas para que este reino se extienda a todos mis hermanos, y pidiéndole que lo venga a hacer Él en mí. Ven, amado mío, ven a hacerlo en mí, ven a obrar en mí, ven. Y hay una parte bien bonita que dice al final, bueno, ¿verdad? Decía, Adán, comprendiendo qué significaba vivir en nuestro querer, y como en sus pequeños actos, así como en los más grandes, corría dentro nuestra virtud creadora, y eran investidos por el sol del eterno fiat, que siendo sol tenía virtud de poder formar cuantos soles quería. Y luego dice, entonces al verse vaciado de esta fuerza creadora, no pudo formar más soles. Por eso, pobrecito, se esforzaba cuanto más podía por formar pequeñas luces, y viendo la gran diferencia de su estado primero y el de después de la culpa, sentía tal dolor que se sentía morir en cada acto suyo. Y luego dice, el ente supremo se sentía conmovido y admiraba la industria del pobre Adán, que no pudiendo formar más soles, se la ingeniaba para formar sus actos pequeñas luces. ¡Wow! ¡Qué dolor para nuestro padre Adán! Esa gran diferencia. A lo mejor él también tratando de hacer esos actos heroicos en voluntad humana, pero eran pequeñas luces. Y qué dolor tan grande tuvo que haber sido para él, porque él recordaba esos actos unidos con la voluntad divina. Y luego cierra, y en virtud de esto le mantuvo la promesa del futuro Mesías, por el cual esos mártires dieron su vida, y nosotros entreguemos nuestra voluntad para llegar a ser la finalidad para la que fuimos creados. Y esa fue mi reflexión, y espero que se extienda este reino a todas las almas por amor. Gracias, Nancy, sí, por amor, y por las almas, y por amor a Dios. Bien. Pía, gracias, Leti. Sí. María Bernardita, entonces, entrará a continuación. El volumen que tuve que leer es el 11, es que leí varios para estar concatenando. 1144. El 1144. Por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma, tanto más amor produce. ¿Y cuál es la sustancia? ¿Cuál es? ¿Qué es la sustancia? Es la materia, es todo el componente de, en este caso, de la criatura humana. Entonces, con la lectura de María Valtorta, yo pude encontrar el valor de la alegría en la prisión. Quiero empezar desde allí, de la alegría en la prisión, del gozo en la prisión, del cielo en la prisión, del paraíso en la prisión, del darse, el darse, porque Jesús le dice a Luisa que amar es darse. Estos mártires también se dieron de acuerdo a lo que ellos pudieron y hasta lo que no pudieron. Y aquí es cuando a nosotros nos viene este mensaje divino, cuál es el amor.
Si yo no estoy en condiciones de darme, si yo no tengo la predisposición de darme a mis hermanos, yo no tengo amor. Si yo no tengo la predisposición de aceptarle, si de no quererle, de disgustarme, de rechazarle por A o B motivo, yo no me estoy dando, por lo tanto, no le estoy amando. Y al no amar, yo no puedo decir que estoy en el querer de Dios. En cuanto al martirio que me cupo leer sobre los primeros cristianos, qué maravilloso, por la fe que les movía, por el amor que les movía, repito, el amor, porque ese ambiente que se vivía en esa cárcel, en ese lugar, era hermoso porque reinaba solamente el amor. Y Pablo viene a coronar el amor con la Santa Eucaristía. Viene a coronar la pureza de, de una joven virgen también con la Eucaristía. Viene a coronar el martirio de un niño inocente con la Eucaristía. Nuestros niños inocentes que tenemos aquí, que están sufriendo en las guerras, en África, en los lugares donde se realizan abortos, son nuestros mártires, son nuestros mártires. Y me conmueve el hecho de que ese martirio que vivieron los santos, que fueron miles y millones, como dice Jesús, como le dice Jesús a María Valtorta. Yo creo que nosotros estamos ganando en cuanto a la cantidad de martirios que también estamos viviendo, con la diferencia de que por falta de conocimiento, estos martirios, estos sufrimientos, no se están convirtiendo en perlas preciosas para nuestro Señor. Porque quien no vive en la divina voluntad no conoce cómo sufrir, cuánto sufrir, hasta cuánto, hasta donde quiera Jesús, como quiera, donde quiera, cuanto quiera. Ese es el sufrimiento, ese es nuestro sufrimiento, nuestro martirio. Pero somos tan pocos que hace que el conocimiento va muy lento, poco a poco. Y también sería como un martirio para mí el no poder participar ya, que la criatura humana participe plenamente ya de este martirio, de la atención continua en el divino querer. No podemos nosotros convertirnos simplemente en esas personas en esas criaturas que admiramos, nos maravillamos por los primeros cristianos, porque es de maravillarse, no existe palabra para, para transmitir. Pero si nosotros nos quedamos solamente allí, en en eso, no hacemos nada. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nuestro fiat, nuestro fiat, y decir, Señor, como quieras tú, lo quiero yo. Lo quiero yo. Yo, si vos querés que yo sufra,
yo voy a sufrir. Si vos querés que yo conozca la divina voluntad y expanda por toda la tierra, yo voy a hacer. Pero necesita mi fiat, necesita mi voluntad. Pero esa voluntad intercambiada en la voluntad de Jesús, de Él, en voluntad divina, para que podamos ser amor, ser, darnos y dejar de ser espectadores solamente para decir, no, ella no está en divina voluntad, yo estoy, no conoce, sí conoce, todas esas expresiones que no nos conducen al camino que nos señala Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en función a eso tenemos que vivir en su camino, en Él, en su verdad y en su vida. Hay tanto para meditar. Es maravilloso. No da el tiempo, nuestro tiempo acá limitado, pero en la eternidad sí, en la eternidad sí. Fiat, Fiat María Bernardita, gracias. Puede entrar Carmen. Hola, buenas noches. Am, ha sido una lectura súper linda para mí. Estoy muy agradecida con Dios. Es la lectura del libro 29:20. Y bueno, en esta lectura yo me pude identificar muchísimo porque este, aquí Jesús le decía a Luisa, hija mía, el dolor más grande que tuve en mi pasión fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. Ningún sufrimiento físico me traspasó tanto el corazón como el abandono de quienes deberían haberme sostenido. Y a veces nosotros también nos sentimos solos, incomprendidos, este, a, a veces dolidos por la indiferencia, las calumnias, los desprecios. Y nos cuesta confiar, a veces nos cuesta dar nuestro fiat, pero Jesús nos está mostrando que incluso lo que parece difícil, oscuro o doloroso tiene un valor inmenso cuando se ofrece en su voluntad, que cada acto vivido así se transforma en luz y en vida divina. En esta lectura Jesús también nos recuerda que los tiempos buenos son un regalo y también una oportunidad. Son los momentos en que podemos sembrar verdades, amistades, confianza y obras que perduren. Cuando hay alegría, triunfo o momentos de claridad, podemos atraer a otros al bien y construir comunidad. La lectura dice que los apóstoles eran sus amigos en los buenos tiempos, cuando él sembraba milagros y prodigios, pero cuando vinieron los sufrimientos, huyeron. Entonces, es como una invitación a aprender de esto, ¿verdad? Que la verdadera unión y la verdadera obra se construye poco a poco en los momentos de luz para sostenernos en los momentos de sombra. Al mismo tiempo, Jesús nos enseña que los sufrimientos, las humillaciones y los desprecios no son obstáculos, sino material para obras divinas. Esto es súper bonito. Cada dolor ofrecido en su voluntad se convierte en escalón hacia la gloria. Él nos muestra que las pruebas son como clavos traspasantes que nos permiten crecer y ayudar a otros. En la lectura Jesús compara nuestro dolor con su pasión, diciéndole a Luisa, ¿no ha sido todo esto una semejanza de mi vida en tu estado doloroso de humillaciones, calumnias y desprecios que has pasado? Entonces esto me recuerda que todo lo que vivimos con amor y paciencia puede transformarse en luz y en fuerza para sostener otras almas. La lectura también habla de la voluntad humana como cárcel de la criatura. Cuando dejamos que nuestros miedos, inseguridades, debilidades, nuestros propios intereses nos dominen, nos alejamos de Dios y de los demás. Nos dispersamos, nos escondemos y no somos capaces de sostener la obra que Él quiere hacer en nosotros.
Pero quien entra en la voluntad de Dios, dice Jesús, deja sus vestiduras humanas y toma vestiduras divinas. En esa libertad no hay miedo, ni oscuridad, ni dispersión. Todo se transforma en luz, en armonía y en participación de los actos divinos. Vivir en la voluntad de Dios no es solo obedecer, sino dejar que Él actúe en cada pensamiento, palabra y acción, convirtiéndonos en parte de su corazón. Al reflexionar sobre la lectura de María Valtorta, encontré algunas similitudes, porque, por ejemplo, Jesús también eligió personas comunes con defectos, miedos e inseguridades. Y Él les enseñó paso a paso con mucha paciencia, y aun cuando lo abandonaron, no dejó de confiar en ellos ni en la obra que juntos podrían realizar. Así hoy nos invita a cada uno de nosotros a permanecer en su voluntad a pesar de nuestras fallas y limitaciones, confiando plenamente en Él y en la obra que quiere realizar en nuestras vidas. Entonces, eh, en resumen, deberíamos de aprovechar los momentos buenos para sembrar amistad, confianza y obras de amor, porque eso crea raíces que nos sostendrán en los tiempos difíciles. Ofrezcamos nuestras humillaciones, desprecios y sufrimientos unidos a Él para que se transformen en material de vida y luz para otros. Confiemos en su amor constante aun cuando los demás nos fallan o nos abandonan. Vivamos en su voluntad que nos da luz, fuerza y claridad para no dejarnos llevar por el miedo, la dispersión o la inconstancia. Y seamos fieles incluso en adversidad, porque la fidelidad en tiempos de prueba sostiene la obra de Dios y da ejemplo a los demás. Jesús nos recuerda que la verdadera unión, la verdadera fuerza y la verdadera alegría no vienen de la aprobación humana, sino de vivir en su voluntad. Y que cada prueba, cada alegría, cada instante puede ser un escalón de triunfo y santidad si permanecemos en él. Fiat. Fiat. Muchísimas gracias, Carmen. Marijovi va a comentarnos la lectura. La 3353. Yo la vinculo de la manera como yo la puedo vincular es viendo en la lectura, lo de la lectura de la fe, lo que nos compartieron, y vincularla con la cita del volumen 3353.2. Yo, ¿por qué lo hago así? Porque lo veo de esta manera. Yo, en cuanto lo recibí el texto, comencé a leerlo y me empecé a ahondar y a profundizar de tal manera y tal suerte que parece que estaba yo ahí ante esta situación, ver a cada mártir, pero sobre todo ver que no importaba todo lo que tuvieran, cuánto tuvieran o si no tenían nada, pero lo que compartían más era la fe y el amor en Cristo Jesús. Ver que estaba un niño pequeño, como ya nos comentó Nancy, este niño pequeño Cástulo, ¿verdad? Pero para mí él significa algo muy importante y muy fundamental y que lo vinculo con la lectura 33.53.2 porque por la Eucaristía fundamentalmente, porque en la Eucaristía es donde está y se encierra todo. Y dice, el pequeño mártir que queda aferrado al cáliz. O sea, él ni siquiera lo podía soltar, porque se quedó aferrado al cáliz con sus manitas y aún después de la muerte nos enseña dónde está la fuerza que está en la Eucaristía. Y dice aquí, según la sentencia de Pablo, Gálatas 2:20, y cuando uno se nutre, aquí es donde está hablando Jesús, por eso me impacta tanto, porque el mismo Jesús es quien nos lo está diciendo. Dice, cuando uno se nutre de mí, ya no vive por sí, en él vive Jesús. O sea, es el mismísimo Jesús y como Jesús dice, por eso el que vive de mí será como yo, fuerte. Eso nos dice nuestro Señor Jesús. Fiat. Gracias, Marijovi. Continúa entonces Mercedes. La lectura que me tocó a mí, ¿verdad? Y que yo seleccioné, es una corona de, de todo lo que conocemos sobre divina voluntad. Entonces envuelve muchas cosas. Primero habla sobre las verdades. Sabemos que si no poseemos estas verdades y las hacemos vida, pues
no podemos obtener el don, ¿verdad? Entonces nos habla de que cada una de estas verdades van a tomar un oficio distinto y tiene semejanza con estos mártires, porque está hablando quién hará de maestro, quién hará de padre amoroso, quién hará de madre tiernísima, que para no exponerse al peligro, a su hija la lleva en su regazo, la arrulla en sus brazos, la alimenta con su amor y la viste de luz. Y cada verdad portadora de un bien. En este caso, en estos mártires, pues es bellísimo cuando una madre que ha perdido a su hijo, pues le da leche a otro pequeño que no es de ella. Y precisamente de eso habla esta primera partecita de las verdades, ¿verdad? Porque pues esa mártir fue una madre tiernísima para esa criaturita que no era suya y le estaba dando leche porque ella había perdido a su hijo. Puede llevar a similitud, ¿verdad? Una cosa con la otra. Después nos lleva al conocimiento que nos da vida, que nos da luz, que nos lleva a ese bien que cada conocimiento contiene. Ellos no conocían la divina voluntad, pero sí conocían el inmenso amor que Dios había ofrendado con su vida. Y eso también tiene similitud con nosotros, porque nosotros también estamos dando nuestra vida con nuestros actos. Cada acto que nosotros hacemos es una vida divina. Al mismo tiempo, la lectura nos habla de la Trinidad sacrosanta, ¿verdad? Como eh, vivir en la divina voluntad tiene ese distintivo con la Trinidad Santísima. ¿Por qué? Porque somos distintos, pero a la misma vez tenemos cosas que nos unen y que nos hacen inseparables con el Creador, ¿verdad? Y eso mismo también de alguna manera estos mártires lo tenían. ¿Por qué? Porque estaban unidos en el amor a Dios, en el conocimiento, en todo lo que el Señor había dado, ¿verdad? Y ellos lo tenían en su interior. Entonces, estaban unidos en ese sentido, en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, y sabían a lo que iban a enfrentarse. Iban a dar la vida como la dio el Señor. Entonces, hay una similitud. Las almas que quieren llegar a vivir en la divina voluntad dejan atrás su vida humana termina para abrazar la vida divina. Entonces, hay otra similitud, ¿verdad? En todo esto. Entonces dice que los actos que se hacen en el divino querer, pues son la gloria más grande. Pues también podemos decir que aquellos que estaban en santidad humana, mártires, consiguieron la vida divina automáticamente. ¿Por qué? Porque no hay mayor gloria que dar la vida por un hermano. Y ellos dieron su propia vida, como lo hizo Jesucristo. Entonces, nosotros también somos mártires por excelencia, porque nosotros también estamos afrontando y dando nuestra vida por la vida divina. Pero nosotros lo estamos haciendo continuamente en cada acto. Entonces, hay similitud. Y bien saben ustedes que se dice que los mártires llegan derechito al cielo y pasan por el cielo de la humanidad y llegan al cielo de la divinidad. ¿Por qué? Porque es en automático, porque son otros Cristo en la tierra, dando su vida, en este caso física. Nosotros estamos dando nuestra vida también, pero la estamos dando de manera continua, como un acto continuado y obrante, que es lo que sigue tan hermoso en la lectura, ¿verdad? Que nos habla porque Luisita le pregunta, ¿cómo se vive en este querer divino? ¿Cómo estamos sabiendo, teniendo la certeza, ¿verdad? De que sí estamos viviéndolo. Entonces, como el Señor le dice que cuando se da ese fiat divino,
y reina en tu alma, tiene que tener un acto continuado y obrante. O sea, esa continuidad que tiene que tener el alma de hacer sus actos diariamente, diariamente. Es como si diariamente estuvieras diciendo sí, fiat, continuamente. Esa es la vida. O sea, si tú respiras, si tú te mueves, si tú lates en tu corazón, todo lo que tú haces, todo, tiene que tener ese palpitar de ese acto obrante continuo. Estarle diciendo al Señor, sí, Señor, respiro por ti, en ti. Entonces, continúa la lectura y nos dice que con estos actos, nosotros, al hacerlos continuos, es como alcanzamos esa vida divina. Pero si nosotros no hacemos estos actos, nosotros lo que hacemos es coartando el que el Señor no solamente tenga la vida divina tuya, que Él ya la vivió por ti, sino que estamos coartando el que otro la tenga. ¿Por qué? Porque cada acto lleva luz a otros para que otros se conviertan. Entonces, le pregunta también, o sea, se cuestiona y el Señor le dice, pero ¿sabes tú qué cosa es que la criatura obre en este querer divino? Pues es el desarrollo propiamente de esa vida en la divina voluntad. Por eso es que tenemos que, y lo repite una y otra vez, hay que estar sin cesar haciendo actos continuos, porque es continuamente darte, para que el Señor pueda a la misma vez recibirlo, y al recibirlo tú vuelves otra vez y lo das. Es un continuo dar y recibir, pero sin parar jamás, porque si te paralizas, pierdes y abortas tu vida divina, y también contribuyes a abortar la vida divina de otro, porque no estás llevando la luz que tienes que llevar. Entonces, continúa la lectura en ese mismo sentido y nos dice, hay otra señal de que mi voluntad viene a reinar en ti, y es la disposición. Cuando el alma está completamente dispuesta dispuesta a todo, a que en cada vez que se tropiece lo que sea, tú vas a decirle al Señor y a esta voluntad divina, sí, Señor, sí, todo el tiempo, sin cesar. No importa los sufrimientos, no importa las penas, pero eso a la misma vez te va a llevar un aire de paz a tu interior y va a formar, como nos dice la lectura casi al terminar, un trono, porque nos va a dar esa fuerza. Y aquí vienen las tres potencias del alma, que las menciona bien claramente. Nos da la fuerza a través de la potencia creadora, por medio del Padre. Nos da ese verdadero amor y único amor con el cual debemos amar a todos en Dios, que es el Espíritu Santo. Y nos da también la vida misma de Jesús, por cuantos sacrificios tú haces cada vez que tú le dices fiat en tu acto, en su voluntad. Y ahí están las tres potencias del alma reflejadas. Ahora bien, se dice, somos los verdaderos mártires. ¿Por qué? Porque estamos en cierta medida, y ahí viene otra vez la similitud, lo mismo que hicieron estos mártires. Lo único que aquellos dieron su vida física y nosotros lo estamos dando de manera continuada en cada acto. Pero es muy similar. ¿Por qué somos mártires por excelencia? Porque continuamente estamos haciendo esto. No es en un instante, no es en un momento, es todo el tiempo, de manera continua. Y ese es el verdadero
martirio, que tanto llamamos martirio de atención continua. Y ese precisamente es el victimario. Por cuantas veces el Señor nos ve sufrir, también nos da su amor, su ternura, su compasión, nos apapacha, nos reanima, porque estamos viviendo lo mismo que Él vivió. Su vida fue todo eso, hacer la voluntad del Padre, vivir la voluntad del Padre. Y es exactamente lo que el alma que quiere llegar a vivir en el divino querer hace. Por eso es que termina la lectura así. Al sentirse más amada por mí, sonríe en las penas y se abandona en mis brazos. Hija mía, para probar y poseer lo que se sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella, de manera que no entenderán nada. Claro, si usted no está dentro de ese querer divino, no palpita con él, no se mueve con él, no respira con él, no diariamente está lleno de todo lo que Jesucristo es y posee. Usted no puede hacer un verdadero victimado y usted no puede ser un verdadero mártir en esta vida que el Señor nos quiere ofrendar desde la tierra y no puede llegar a alcanzar este don. Yo comprendo perfectamente por qué los mártires se les da la vida divina, se les da el pase, por eso mismo, porque es vida humana para alcanzar la verdadera vida, la vida divina, la vida eterna. Y es exactamente lo mismo que el Señor quiere que hagamos, pero de otra manera, pero es lo mismo desde aquí, desde la tierra. Y eso es a lo que nos invita. Qué hermosa esta lectura. Tiene mucha profundidad, tiene mucho, mucho que decir y mucho que hablar. Pero la esencia del martirio es la vida divina. No lo olviden. Bien. Muchas gracias. Bueno, hemos completado esta segunda parte de escuchar los comentarios que el Señor ha puesto en las diferentes lecturas que cada quien ha recibido. Pasamos entonces a la tercera parte que inicia Betty, que son los comentarios de los del resto de personas. Al final vamos a tener las oraciones y el acto de reparación para los mártires. Bueno, Nancy, adelante. Bueno, cuando me puse a leer esto, el Señor me dictó varias lecturas que revisé y la verdad no buscaba por cuál decidirme. Y es la lectura 15:15 del párrafo 3. Voy a hacer la reflexión espiritual, ¿no? Es el latido de la iglesia, es el deseo de la de que la voluntad de Dios de que la voluntad de Dios reine en la tierra. Existe el clamor de la iglesia desde hace siglos, clamor, y todo esto está tomado, o sea, entrelazado con el libro del cielo, ¿no? Clamor que no es otro que el propio deseo del Hijo, el deseo de que el Padre sea plena y completamente amado, conocido y correspondido por todos sus hijos, por todos nosotros. Cada vez que la iglesia reza el Padre Nuestro, su súplica es eco de la voz de Jesús. No es una oración más, es el latido mismo del cielo que nos pide que la tierra vuelva a su armonía original,
Jesús nos muestra que toda la historia de santidad, desde los primeros mártires hasta los santos de todos los tiempos, ha brotado de un mismo germen, el anhelo de que la voluntad de Dios reine aquí como reina en el cielo. Nada ha surgido fuera de este deseo. La santidad no nace del esfuerzo humano independiente, sino de una profunda comunión, una fusión, a vivir en sintonía con el querer de Dios. Los mártires derramaron su sangre por esa verdad. Los santos edificaron su vida en esa esperanza y la iglesia la repite incansablemente porque sabe que de ahí procede toda ganancia para la santidad. Así como el pueblo antiguo rezó, lloró, ayunó, ofreció sacrificios sin conocer aún el rostro del Mesías. Así también ahora en la divina voluntad ya sabemos en dónde se deposita el germen del fiat, dónde germina la promesa del hágase. Las oraciones para tener al Mesías antes eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir al Salvador. La Virgen fue el tabernáculo donde se concentró toda la gracia para la llegada del Salvador. Hoy nuestra oración pide que esa gracia se concentre nuevamente en el mundo, que encuentre corazones disponibles, desapegados, humildes, con caridad, capaces de ser tierra fértil, donde la voluntad divina pueda vivir y obrar. La frase del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, no es estar repitiendo una fórmula. No. Abrimos las puertas para que Dios cumpla la promesa que nos dejó en esa maravillosa oración. Esa frase es la vida, un llamado a la transformación personal y extensión del reino. Como no hace rato, hagámonos una pregunta. ¿Es mi vida un terreno donde la voluntad de Dios puede vivir el cielo aquí en la tierra? Entonces esta oración se queda solo en los labios sin convertirse en realidad en nuestros actos, mis decisiones o en mis relaciones o en mis apegos. Cada Padre Nuestro es una llave que abre el cielo. Cada vez que pronunciamos esta oración, colaboramos con lo que Jesús imploró. Vivir el reino del fiat divino no es un ideal distante, es la meta original del hombre, desde su creación. La iglesia entera, los hijos de la divina voluntad, unida al Hijo, clama para que esa promesa se cumpla y la humanidad regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para que la que fue creado. Debemos convertirnos en el lugar donde la voluntad de Dios sucede. Entonces el cielo dejará de estar lejos y se comenzará a vivir en la tierra. Primero fue en el alma de Luisa y luego en la de muchas. Y de verdad,
Nuestra misión debe ser que llegue a todas extendiendo el reino y hasta que la luz de la voluntad divina transforme nuevamente a la humanidad. Se nos invita a contemplar a los mártires, que no son figuras lejanas. Ellos nos llaman a vivir con sinceridad, a amar la verdad por encima del miedo, a ser discípulos valientes, transparentes, firmes, como dijo Marijovi, enfrentar qué parte de mí necesita más verdad, más desapego, más abandono, más humildad, más valentía, más coherencia entre lo que digo y entre lo que hago. Hermanitos, que el testimonio del primer gran mártir, nuestro amado Jesús, y todos los demás que le sucedieron, nos inspire a vivir con la misma claridad, la misma fuerza, el mismo abandono, el mismo arrojo y el mismo amor. El Señor me dictó una oración. Padre Santo, que en tu amor eterno nos llamas a vivir en tu querer divino. Recibe hoy nuestra súplica y nuestro deseo. Con humildad te decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Que esta petición no sea solo palabras, Señor, sino vida que brota en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en cada latido de nuestro corazón. Haznos dóciles a tu querer, firmes en la fe, valientes como los mártires y transparentes en la verdad que salva y transforma. Padre amado, volveremos a ti, al reino que nos entregaste, pero antes te entregamos nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, para que seas tú quien viva, ame y reine en nosotros. Que cada Padre nuestro que pronunciemos sea una puerta que se abre para tu gracia y que nuestra alma sea tu hogar donde tú puedas entrar y vivir plenamente. Que juntos vivamos cada acto, pestañeo, pensamiento, sufrimiento, todo muy unidos en tu voluntad divina, en donde siempre te encontremos y nos llenes de paz, alegría y descanso. Restáuranos, oh Señor, recrea nuestro corazón según tu diseño eterno y haz de nosotros verdaderos hijos de tu amor, de tu luz, de tu reino y de tu paz. Fiat, fiat, fiat. Queremos agradecer a Nancy por su oración del alma y a cada quien que ha compartido lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Y vamos a escuchar a Mirta, quien va a hacer una reparación y elevar los actos de estos mártires hacia el trono divino. Pues ya nosotros, gracias a Dios, estamos conociendo lo que es la divina voluntad, ¿verdad? Estamos comprendiendo las verdades divinas. Ahora tenemos que practicarlas, hacerlas vida en nosotros para poseerlas. Entonces, en cada lectura que hagamos, pues es bueno que la llevemos a este plano de la divina voluntad y que si estamos haciendo una lectura como esta, que es una lectura de los mártires,
por supuesto que debemos practicar lo que Jesús nos ha enseñado, que es rezar con sus mismas obras, ¿verdad? Así es como rezamos, fundidos en la divina voluntad. Así que vamos a disponernos en este momentito a fundirnos en la divina voluntad y decimos: Jesús mío, fundida en tu divina voluntad, sumergida en el divino querer, abrazo todos los tiempos, recordando los mártires que ofrecen sus vidas por la extensión de tu reino en la tierra. Así como el Padre te sostuvo a ti y a nuestra Reina Mamá, socorriéndolos con su potencia en las horas de tu cruenta pasión, y el Espíritu Santo derramando mares de amor y de luz por las criaturas en tu sagrada humanidad llagada y lacerada, con la cooperación inseparable de nuestra Santísima Madre en su martirizado corazón. Asimismo, tu humanidad unida inseparablemente a tu divinidad le da fuerza heroica a los mártires de la fe, testimoniando su amor por ti al negarse a renunciar a su fe. Los veo caminando erguidos a presentarse ante sus verdugos con una luz indeleble que irradian a través de sus rostros pacíficos, transfigurados en amor, trasluciendo perdón y misericordia, marcando el camino con las huellas certeras que anuncian en silencio el valor que tiene el morir para vivir eternamente, recibiendo el beso de su Creador. Estos mártires de la fe dan la posibilidad de vida y la participación de ella a las otras criaturas en los misterios de la redención. Tomo todos los actos en tu adorable voluntad, multiplicándome contigo en el orden divino para sustituir los actos santos hechos con el libre sacrificio humano y extremo de todos estos santos mártires. De todos los tiempos, los baño en la luz de tu divinidad y los entrego como homenaje y en agradecimiento a todos ellos para que se gocen en los actos rehechos en la divina voluntad y su gloria eterna aumente y se extienda a lo infinito. Cuánta felicidad compartida en las bienaventuranzas celestiales, velada en mi humanidad y develada a ellos. Cuánta gloria accidental reciben las almas beatíficas. Gocemos con ellos, queridos hermanos. Cuánta gloria reciben, mi Señor, en esta correspondencia de amor que aumenta tu felicidad. Estas son las obras mayores de las que nos hablas en el Evangelio. Divino conocimiento Dios nos ha dado y en él ponemos nuestro te amo por siempre y desde siempre. Fiat. De que los que estaban más sanos pues acuden amorosamente a los que están enfermos y se cuidan mutuamente y entonaban salmos glorificando a Dios con esa paz, con ese amor. Entonces hay uno de los salmos, el número 94, que dice: amo porque el Señor escucha la voz de mi plegaria. Escuchéis hoy la voz del Señor.
Buenas noches. Divina noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias por Buenas este noches. compartir tan hermoso.